Volver a nuestro origen no es retroceder. Es retomar nuestra esencia como hijos de Dios. Escuchar y ser escuchados. Existir. Sintonizas María Visión Radio, donde todas las voces son escuchadas. www.mariavision.com/MV Radio en vivo. Presentes en Amazon Fire TV y Roku TV como María Visión USA. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. María Visión Radio presenta Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Muy buenas tardes, mis hermanitos. Dios los bendiga. Bendiciones para todos ustedes, con gran alegría y con gran amor y sentimiento en este día tan especial. Hoy miércoles, para la gloria de Dios, junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Transmitimos en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio, una señal de María llevada a nuestro Señor Jesús. Iniciamos con nuestro canto reflexivo para vivir esta cuaresma en la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, muy buenas tardes. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenas tardes. Iniciamos, mis hermanos, junto a ti, María. El tema de hoy, las tentaciones hacia Dios. Muy buenas tardes, mis hermanos. Gracias por acompañarme, como siempre, todos los miércoles en este programa que es suyo, y con gran alegría y con gran entusiasmo para María Visión Radio, desde Tuxtepec, Oaxaca, México, el hermano Toño Jiménez, junto a ti, María. Es un día muy especial, mis hermanos, y pues estamos ya sacando la cuenta. Imagínate, estamos cumpliendo 8 días desde que inició ese gran comienzo de nuestra cuaresma. Y como se los venía comentando en el programa anterior, van a existir muchas citas bíblicas que nos van a ir acompañando. Nos van a ir completamente guiándonos para poder tener una conversión bien pegada hacia la gloria de Dios. Y créame que es algo muy importante conocerlo en su palabra, porque la palabra de Dios nos va clarificando lentamente los pasos y cómo hay que seguir esa ruta para poder seguir apoyando, cargando con la cruz. Porque déjame decirte que los 40 días vamos a necesitar esa fuerza espiritual para que sigamos apoyando a nuestro Señor Jesús en ese camino, en esa cuaresma que todos nosotros vamos poco a poco entendiendo y comprendiendo. Hoy quiero reflexionar esa palabra de Dios muy hermosa que vivimos en este domingo pasado, en el primer domingo de Cuaresma, donde nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 18, y vamos a ver qué bonito nos habla.
Y nos habla de una manera tan franca y nos habla de una manera tan directa que vamos a relacionar este tema de una manera tan especial. Este tema va dedicado para todos ustedes, mis padres de familia. A mí me gusta mucho platicar con los padres de familia, sobre todo porque podemos tener ese contacto con nuestros hijos. No importa la edad, pero sí, sobre todo, mis hermanos, hacerlos ver y sentir que nuestro núcleo familiar, la familia, es la base fundamental para poder vivir cristológicamente el caminar de nuestro Señor Jesús. Y qué bendición es, mi hermano, cuando en familia podemos ir caminando y llevando esa cruz a cuestas, esa cruz que nos ayuda, esa cruz que nos guía de mil maneras para poder entender y comprender ese trayecto tan hermoso que podemos tener nosotros como seres humanos. Al hablar de esta palabra de Dios, vamos a hablar que el Espíritu Santo es parte importante y muchos van a entrar en duda, como yo a lo mejor les soy honesto, yo entré en duda cuando escuché esta palabra y alguien por ahí, un sacerdote me ayudó. Sí, Toño, el Espíritu Santo es algo muy importante en este caminar, porque recuerda que el Espíritu Santo es esa parte fortalecedora, es esa parte que va a iluminar, que va a llenar tu corazón para que tú, mi hermano, puedas vivir esta trascendencia ante la presencia de Dios. Vamos a hablar acerca sobre las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? ¿Qué relación tienen las tentaciones con el Dios, con el demonio? ¿Qué es una tentación en nuestra parte moral y espiritual? ¿Y qué relación y qué diferencia existe entre una tentación y una prueba? Porque son dos términos importantes. Vas a ver qué interesante tema lo vamos a manejar, mis hermanos. Y me va a dar mucho gusto que tú en este programa me compartas, me escribas. Escríbeme, mis hermanos. A mí me encanta mucho leer sus comentarios importantes porque para mí es algo que yo me voy nutriendo espiritualmente y voy preparando un poquito más mis prédicas, voy preparando un poquito más mi sensibilidad para poder decirte a ti, mi hermano, que en este tiempo de Cuaresma necesitamos nosotros tres cosas que vamos a vivir en nuestra presencia. La conversión, punto fundamental, el objetivo fundamental es la conversión, tratar de dar ese cambio vivo, ese cambio permanente, ese cambio para toda la vida, porque Dios nos da la oportunidad tan hermosa de poder coincidir en la paciencia, en el perdón, en la reconciliación. Así que la conversión es algo importante. Y para que yo pueda tener una conversión exacta, lo primero que debe de haber como segundo término es la reconciliación. Esa reconciliación nos va a ayudar mucho más a sentir esa conversión. Y sobre todo, enamorarnos de nuestro Señor Jesús. Créeme que el caminar con la cruz es algo muy importante. Y voy a retomar algunos puntos importantes del tema anterior para que veamos esa correlación tan hermosa que nos lleva para que nuestro programa sea un poquito más interesante, un poquito más espiritual. Y me va a dar mucho gusto que ustedes lo entiendan y se den gusto con todo nuestro corazón. Así que, mis hermanos, yo los invito a que hagamos nuestra oración. Vamos a vivir una oración, si se dan cuenta que últimamente estamos haciendo una oración un poquito más centrada, un poquito más espiritual, para que podamos entender nosotros el camino tan importante que tiene nuestro Señor Jesús. Así que, mis hermanos, yo los invito a que vivamos emocionalmente, espiritualmente este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, en esta tarde queremos darte la gloria. Queremos decirte, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos, Señor, poner en tu presencia este programa con gran alegría, para que sea la fuerza divina del Espíritu Santo quien motive nuestro corazón, quien oriente nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, yo te presento a todas las familias, a todas las personas que en estos momentos están sintonizándonos con gran amor. Por aquellos hermanos que tienen una situación muy especial, yo hago oración por ellos y los pongo en la presencia tuya, Señor, para que abra su corazón. Principalmente, Señor, para que tengan esa conversión que tanto nos pides. Créeme, Señor, que en cada una de nuestras palabras nos llene el fundamento de poder vivir y caminar contigo tomado de la cruz. Esa cruz que no precisamente sea de dolor, esa cruz que sea de alivio, de fortaleza, Señor, de ese gran
esa gran riqueza que tenemos en tu palabra. Tú nos has enseñado, Señor, a que lentamente vayamos caminando en ese proceder que tú y yo sabemos. Te pido de todo corazón por todas las familias, por los hermanos que nos están escribiendo, por las familias que siempre nos saludan, por la familia Bogarín, por mi hermano René, por Iván, por todas las personas que se están conectando en estos momentos. Yo te pido en el nombre poderoso tuyo, Señor, que ese Espíritu Santo ilumine su camino, que sea ese trayecto tan grande que podamos vivir en cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que necesitamos tanto de tu amor. Reconocemos, Señor, que eres tu parte fundamental para que podamos vivir en existencia y sentirnos fortalecidos con tu palabra para tener esa conversión y ese enamoramiento hacia tu vida espiritual. Derrama, Señor, bendiciones. Que el Espíritu Santo fortalezca, que el Espíritu Santo nos lleve a feliz término, que esa luz divina sea la luz principal para poder ir guiando en cada uno de nuestro caminar. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que María Santísima, tu Madre, nos tome de la mano, que nos lleve de la mano estos días que vamos a estar completamente viviendo su presencia. Sabemos perfectamente que María en estos momentos, su desesperación, su dolor tan grande en esperar algo tan feo que todos nosotros sabemos y que no podemos limitarnos a vivir esa presencia. Te pido de todo corazón, Señor, que seas tú quien obre con espíritu y con verdad. Que María nos lleve en su caminar y permitámonos, Señor, contemplar, vivir, razonar, comprender y entender. Vivir esa conversión, vivir esa espiritualidad, vivir esa sanación que tiene mi alma. Para que tú, Señor, tomados de la mano contigo, podamos vivir a feliz término y llevemos en nuestro corazón cada una de las partes importantes que tú tienes para la vida eterna. Te pido por todos los hermanos que nos están sintonizando, porque sabemos, Señor, que en estos programas, que tu cadena tan grande, Señor, María Visión, es presencia real, y que todas las voces sean escuchadas, Señor, porque sabemos perfectamente que tú tienes fortaleza espiritual y que en nosotros, Señor, nos derramas bendiciones para poder caminar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María Santísima, intercede ante la necesidad de tu pueblo para poder vivir esta experiencia que tanto y tanto necesitamos. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No le cambies, mis hermanos, junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Regresamos después de la pausa. Hoy, las tentaciones de nuestro Señor Jesús. Bendiciones para ti. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. María Visión Radio. Hola. Hay mucha gente que se sigue preguntando todavía en estos tiempos si es válido hacer sacrificios, si es válido hacer ayunos, y también cuándo hay que hacer sacrificios, cuándo hay que hacer estos ayunos. Y por supuesto que es válido. Sigue siendo válido el sacrificio, el ayuno, la penitencia, porque todo el tiempo, toda nuestra vida es tiempo de conversión. Aunque, bueno, hay un tiempo especial para la conversión, es el tiempo de Cuaresma. En el tiempo de Cuaresma, recuerda que la Iglesia te invita a que hagas 3 cosas: ayuno, penitencia y oración. Y con esos 3 te queda otra 4ª, la limosna, la caridad. Todas estas cosas son las que nos deben ayudar a nosotros a entrar a nuestro espíritu, a nuestro interior, para ver cómo va nuestra vida en relación a Dios, en relación al mundo y por supuesto en relación a nosotros mismos también. En el tiempo de la conversión, pues, tenemos que hacer ese proyecto de meternos a nosotros mismos y dejar que Dios hable en el espíritu para saber entonces qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra vida. A través del ayuno, a través de la penitencia, de la oración y de la limosna, así nuestro cuerpo está obligado a mantenerse atado y poder defenderse entonces de las tentaciones que viene del mundo.
yo te invito a que hagas estos ejercicios, ayuno, oración, penitencia y limosna, para que empieces un verdadero camino de conversión. En Cuaresma de manera especial, pero toda la vida. Toda la vida es un proceso que debemos tener muy presente siempre. En internet nos encuentras en mariavision.com/MB Radio en vivo. Te acompañamos en cualquier lugar. María Visión Radio. Volviendo a nuestro origen. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos de vuelta, mis hermanos, junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez, desde Tuxtepec, Oaxaca, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Pues vamos a empezar a hablar, mis hermanos, sobre este tiempo. Recordemos que es tradicional vivir la experiencia en esta Cuaresma sin antes consultar la palabra de Dios en esos evangelios tan hermosos en donde nos habla de las tentaciones que nuestro Señor Jesús tuvo que vivir. Mucha atención, mis hermanos. En el programa anterior yo te había platicado cómo llevar la cruz, cómo ayudar a cargar esa cruz, ¿sí? Y les hice el comentario, mis hermanos, que cargar la cruz no significa cargar problemas que no nos compete a nosotros. O a lo mejor voy a cambiar ese término, no que no nos compete a nosotros, que queremos etiquetar. Por ejemplo, nuestra relación con nuestra pareja, con los hijos, que a veces son un poquito medio indiferentes hacia nosotros y son un poquito difíciles. Y el pueblo y la comunidad comenta, es que esa es tu cruz, tú tienes que cargar esa cruz. No, mis hermanos, eso no significa cargar la cruz. El cargar la cruz, repito, significa poder vivir los mandamientos de Dios y que actuemos en el momento más esperado. Ejemplo, si yo estoy acostumbrado a mentir, a decir una mentira, ¿sí? Fíjate bien, a decir una mentira, en el momento que venga otra situación, antes de decir una mentira tengo que pensar, Señor, perdóname, voy a utilizar tu mandamiento. En ese momento estás cargando y ayudando a Jesús, porque tú estás actuando conforme a los mandamientos. Eso es cargar la cruz. No decir, ay, es que mi esposo no me hace caso, pero es la cruz que tengo que cargar. Ahí está tu Cristo vivo. No, Jesús no es problema. Es lo malo, la verdad, a veces las tradiciones o todas las formas que tenemos los sacerdotes, que tenemos los ministros, que nos enseñan de esa manera, a lo mejor en los tiempos de antes, pero no es así, mi hermano. Créeme que poco a poco nuestra forma de evangelizar tratamos de ser un poquito más claros y ayudar en realidad a nuestro Señor Jesús. Y el tema de hoy, mis hermanos, como lo dije al inicio, es las tentaciones de nuestro Señor Jesús. Fíjense muy bien. Nada más, créanme que a mí me encanta mucho vivir este reconocimiento, vivir esta etapa muy importante. Fíjense lo que voy a decir, En días anteriores estaba yo buscando una información y en las redes, pues a veces hay información muy importante y logré encontrar un texto en donde rezábamos el credo de los viejitos, el credo de antes. Y en esa parte del credo a mí me ha ayudado mucho a entender y a comprender. Dice el credo, cuando dice esa parte, creo en Jesucristo que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Oye, nada más esto. Descendió a los infiernos. Y tú te preguntarás, pero el Hijo de Dios, una persona tan limpia, tan pura, tan llena de espiritualidad, tan amor, el Hijo de Jesús, ¿tuvo que descender a los infiernos? Sí, mi hermano. Y todos los que tenemos en vida, todos los que estamos aquí compartiendo, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, hasta el Santo Padre, tienen que vivir esa experiencia. ¿Y por qué, mi hermano? Porque somos seres humanos. Y un humano tiene que purificar su alma.
Dicen por ahí las tradiciones y las costumbres que los famosos 9 días que uno transcurre cuando fallece, ese es el momento cuando el alma y el espíritu está en el purgatorio. Jesús simplemente 3 días, ¿sí? Que al tercer día resucitó de entre los muertos. Así lo dice el credo. ¿Y por qué me gusta tomar y por qué tengo en cuenta esta mención? ¿Por qué tengo en cuenta este proceder de lo que estamos viviendo, mis hermanos? Simplemente porque créeme, mi hermano, que nosotros mismos somos capaces, tenemos esa facilidad de poder entender y comprender la palabra de Dios. Cuando hablamos de Jesús, no precisamente estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del humano, del ser, porque eso fue lo que vino aquí a la tierra. Se engendró en María, por eso María también tiene parte importante en esta Cuaresma. Y al hablar de tentaciones, mis hermanos, ¿quién de nosotros no ha tenido tentaciones? Hay de 1000 maneras tentaciones, ¿sí? ¿Y quiénes son causantes de esas tentaciones? Pues perfectamente conocemos. El demonio es el creador absoluto de todas las tentaciones que existen en nuestra vida personal. ¿Y qué es una tentación, hermano? Piénsale tú, ¿qué crees que sea una tentación? Diría un sacerdote por acá, amigo mío, que me gustó mucho esa prédica y voy a tomar ejemplo como él lo dice. Hermanos, las tentaciones son trampas que el demonio coloca en nuestra vida personal. Son trampas que vienen perfectamente fabricadas con un objetivo. 2. Primero, caer en la trampa. Caer en la trampa. Sí, óyelo bien. Y 2, actuar y absorber la consecuencia del por qué caímos en esa trampa. ¿Sí? Muchas trampas tenemos en nuestras vidas. De todo un poco. De todo un poco. En esta vida todos tenemos trampas, todos tenemos tentaciones. Y son tentaciones tan fuertes que a veces nos llevan a la desgracia espiritual. Son tentaciones tan fuertes que pues nosotros estamos acostumbrados a vivir algo importante en nuestra vida. Y lo más feo de todo, que caemos en esa trampa. Y luego para salir de ella es un poquito difícil cuando no estás fortalecido espiritualmente. A veces nosotros mismos, los seres humanos, nos olvidamos que existe Dios en ese momento. Que no queremos saber nada y decimos, ay, después me confieso. O le damos un lugar muy diferente a Jesús y tratamos de vivir esa experiencia en esa trampa. Y son trampas que disfrutamos, son trampas que nos benefician, son trampas que podemos obtener algo productivo, entre comillas, sin darnos cuenta que al término de la trampa viene el análisis personal espiritual de nuestra vida y que nos obliga a hacer cosas y a comentar cosas o a vivir situaciones que son tristes en nuestro cantar. Créeme, mi hermano, que a veces nosotros los seres humanos le buscamos tanto poder darle la vuelta a la trampa, pero si estamos tan acostumbrados constantemente a vivir esas trampas y estamos tan aventados, a veces es tanto lo que nosotros vivimos en esas tentaciones que ya son parte de nuestra vida y es difícil poder arrancar esa tentación. Tentaciones en las personas, en el sexo, tentaciones en el dinero, tentaciones en la salud, tentaciones en la familia. Y que a veces no lo pensamos. A veces nos consideramos como esos animalitos que el animal actúa por instinto sin darnos cuenta ni razonar la consecuencia que puede tener esa trampa que el mismo demonio te la ha puesto. Hermano, entonces ¿eso no le podemos llamar pruebas? No, papá, eso sí que no. Una cosa es una tentación y una cosa es una prueba. Una cosa es una trampa y una cosa es una prueba. ¿Y qué podemos poner a probar en Dios? Tan simple y tan sencillo, dice la palabra de Dios, busca primero el reino. Esa es una prueba. Voy a buscar el reino de Dios, voy a buscar eso y te vas a dar cuenta cómo Jesús actúa. Eso es una prueba, pero es una prueba dada por Dios. Nunca Dios te va a poner una trampa. Óyelo bien, nunca Dios te va a poner una trampa. Aquellas expresiones que tenemos los seres humanos de decir, pues es que Dios lo castigó, o creo que pues Dios escuchó y Dios le puso. No, mi hermano, ¿quién te dijo? ¿En qué cabeza cabe?
Lo dije, me acuerdo en el programa anterior y se lo dije a las abuelitas y a las mamás. Cuidado, mis hermanitas, con esa frase célebre en los pequeños. ¡Ay, es que Dios te va a castigar! ¿Dios te puso esa prueba? No, mi hermano. Las pruebas que son para pérdidas se les llaman tentaciones. Y las pruebas que son de Dios son pruebas que vienen conciliadas, ¿sí? Y algo muy importante que yo quiero que tú compartas conmigo. Yo te voy a invitar, mi hermanito, a que leas conmigo el evangelio que hoy tengo para ti, este evangelio hermoso, este evangelio que el día domingo lo vivimos todos nosotros y a mí en lo personal me encantó. Me encantó lo que dice Marcos en el capítulo 1, óyelo bien. Marcos en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Importante lo que dice la palabra de Dios. Aquí está mi misal, miren, yo siempre mi misal, donde yo puedo vivir todas estas experiencias hermosas. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1 del 12 al 15. ¿Sí? El Espíritu lo obligó, lo llevó al desierto. El Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu, hermano? Déjame decirte que todos nosotros tenemos que tener una preparación espiritual. Tenemos que estar preparados para lo que se viene. Y Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, preparó a su Hijo de esta manera. El Espíritu, dice la palabra de Dios, lo llevó al desierto. En el desierto que no hay nada. No hay agua, no hay tierra, no hay sombra. Animales salvajes, noches frías. A lo mejor se oye muy feo, pero eso era una preparación a lo mejor militar. ¿Sí? Dios Padre preparó a nuestro Señor Jesucristo para lo que se venía. Por eso a mí me gusta mucho este tema. ¿Por qué? Porque tú, padre de familia, mamá que me estás escuchando, ¿cuántas veces has preparado a tu hijo para la lucha? Y no precisamente para la guerra, sino para la lucha de la vida. ¿Cuántos padres de familia han optado por cuidar, proteger y defender a su hijo y enseñarles a defenderse, dejar que caigan? Porque es lo que tienen esos papás que no saben respetar esos puntos fundamentales. Mis hermanos, yo los invito a que no le cambies. Después de la pausa vamos a desglosar este misterio. ¿Por qué Jesús en el desierto? ¿Y qué relación tiene el Padre Nuestro? ¡Ah, esa es otra! Aquí, en Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. No le cambies, regresamos. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. María Visión Radio. Es un misterio, fue un misterio, no sé cómo, pero desde pequeña yo sentía que me atraía la vida religiosa y más la vida misionera. Y cuando comencé a leer, cuando comencé a aprender a leer, yo comencé a leer la revista Almas, donde viene un gran santo misionero, Daniel Comboni. Y yo pensé que yo también podía ser santa y que podía dar la vida también así como ellos la dieron, por el negro, en las misiones. Y
Con frecuencia yo pensé que la Virgen me iba a hablar y yo me ponía en oración porque pensaba que ella me hablaba y pues no, a veces no me hablaba, pero yo creo que me fue llevando ella por el camino de la vida religiosa, de la vida misionera. De hecho, cuando yo me vine, vivía en un rancho y yo le pedí al Señor, dame la gracia de cómo irme a la ciudad a buscar alguna casa religiosa donde estar. Y resulta que yo le dije, Señor, si para en diciembre no me da la oportunidad de yo ir a buscar donde me puedan admitir, entonces yo me voy a ir a escondidas de mi padre y de mi madre a formar la vida religiosa, a buscar donde pueden recibirme como religiosa. Y Dios me dio la gracia de enfermarme y mi padre me mandó a Guadalajara y yo pude ir con las madres refugianas de Nuestra Señora del Refugio para pedirles que me admitieran como religiosa. Pero esto se me hizo también como una gracia de Dios, un milagro. Como en noviembre, antes de diciembre, yo se lo había pedido, en noviembre, Dios permitió que me enfermara para ir a buscar un médico y yo tener la oportunidad de buscar dónde entrar. Y así fue como inicié la vida religiosa. Pero yo quería ser misionera y me tomaron en cuenta y apenas había profesado, como a los 6 meses que estaba en Guadalajara, me mandaron a la misión de Santa Clara y allí continué ya mi proceso de vida religiosa, trabajando ya directamente con el indígena. Y en Santa Clara había un internado donde había madres de Nuestra Señora del Refugio. Allí estuve y ya después que vimos la necesidad, tuvimos que salir de la congregación para formar la Congregación de Misioneras Franciscanas de Jesús y María, fundada por el obispo Fray Manuel Romero y Arbizu. Escuchas María Visión Radio, transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, México, la casa de María Visión. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos de vuelta, mis hermanos. Créanme que a mí me emociona poder seguir viviendo, pero pues las pausas nos ayudan un poquito a ordenarnos. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez, las tentaciones de nuestro Señor Jesús. Te decía, mi hermano, que este evangelio es tan rico y tan hermoso que lo relacionamos con toda nuestra vida personal. Y digo nuestra vida personal, mis hermanos, porque nuestra vida está llena de muchas situaciones, de muchos contextos, de muchas formas. Y dentro de los contextos y las formas existen las tentaciones. Ya comentamos en el bloque anterior que una tentación es una prueba que el demonio te pone a ti. Son pruebas, ¿sí? Son pruebas. Son trampas que te pone el demonio a ti. Es una trampa donde tienes que caer, siempre y cuando no tienes conciencia de algo. Y las pruebas son cuestiones que Dios pone para cada uno de nosotros, disculpen, ¿sí? Son trampas esas tentaciones. Y lo comentábamos antes del corte, nuestras familias, nuestros hijos. Porque el Espíritu Santo, óyelo bien, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Un lugar en donde no hay agua, donde no existe vegetación, donde hay animales peligrosos, donde no hay comida, donde no hay nada. Y era la preparación que Dios Padre quería para su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque era lo más grande que iba a soportar, porque a partir de ahí empezaba la trayectoria de su evangelización. Dice la palabra de Dios que de ahí se fue ¿a dónde? A Galilea, porque ya habían detenido a Juan el Bautista.
Pero Jesús platicaba con sus apóstoles, les decía, cuidado, se han cumplido todas las profecías. Antes de este evangelio, si tú tienes la oportunidad de leer a Marcos, está el bautismo del Señor. Si te diste cuenta que Jesús, en esa epifanía, porque acuérdate que el bautismo es una epifanía, también es una manifestación de Dios, ¿sí? Inmediatamente ese mismo Espíritu lo guió al desierto. Y quiero entender que es para probarlo, para fortalecerlo, para llenarse de valor y saber todos los problemas y situaciones que iba a estar constantemente viviendo. Porque no me dejarán mentir, mi hermano. Si lo ponemos en nuestra vida personal, nosotros también necesitamos fortalecer nuestra vida. Y lo pongo como ejemplo en nuestros hijos. Aquel joven, aquella señorita que tú tienes, o hasta los mismos pequeños que empiezan a vivir situaciones un poquito medio fuera de onda, como decimos la chaviza, dirían por ahí, ¿sí? Pero es la verdad. Hay situaciones en donde ya los jóvenes empiezan a despegarse de una manera o levantar el vuelo, pero de una manera errónea y equivocada. ¿Y gracias a quién? A las trampas que el demonio coloca en cada uno de nosotros. La drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, ¿sí? El robo. Todas esas cuestiones que a nosotros como padres de familia nos afectan, hay jóvenes que desde corta edad ya empiezan a caer en esas trampas. Y son trampas tan hermosas que les empieza a gustar y empiezan a vivir un mundo cognoscitivo en donde no tienen el diálogo con nosotros como familia. Créeme que es difícil platicar estos temas, porque esas tentaciones las tenemos. Y nosotros de personas grandes las tenemos. Padre de familia que tú me oyes, ¿cuántas veces has caído en la tentación del dinero? Conseguir dinero fácil, comprar artículos robados, ¿sí? Caer en la prostitución, caer en el adulterio. En todas esas situaciones que pensamos que no estamos bien vistas por Dios sin darse cuenta que Dios se da cuenta de lo que vivimos. Y es ahí donde lastimamos a Dios. Mujeres, ¿cuántas veces hemos caído en la tentación de comprar artículos también robados? De malgastar el dinero en situaciones en oferta, de olvidar, de descuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, de cometer adulterios por las cuestiones personales de muchos hombres que tratan de abusar de las señoras. Sí, son trampas que el demonio pone. A lo mejor en cuestiones también de documentos, ¿cuántas veces hemos falsificado? Sí, también eso es una trampa muy grande que a veces tiene. Y déjame decirte que toda tentación tiene su consecuencia. Todo tiene consecuencia. Algunas para bien, otras para mal. Y lo más importante de todo, mi hermano, yo te lo digo con todo mi corazón. Hay que aprender de cada acción. Hay que aprender de cada momento. Hay que aprender de cada relación personal. Y sobre todo, mis hermanos, poderse dar la oportunidad de poder vivir esa salvación, esa sanación. Ahora déjame decirte una cosa. Ya que sabemos lo que son esas tentaciones, nuestro Señor Jesús vivió esas tentaciones en el desierto. Y lo dice su palabra. Él se retiró cuando supo en Galilea que ya habían arrestado a Juan el Bautista. Y lo que él decía, prepárense. 40 días estuvo bajo esa preparación espiritual. Una manera muy difícil y muy fuerte. Pero ahora viene lo bueno. A ver, antes de irme para lo bueno, decía, ¿qué relación tenemos en el Padre Nuestro? Dice la palabra de Dios que los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Porque déjame decirte que una de las cosas que podemos evitar en las tentaciones, o la forma en que tú puedes evitar esa tentación, no caer, es la oración. En el momento que tú sientas esa presencia, que existe algo que te está llamando, que te está jalando, que te está envenenando y que tu cabeza empieza a trabajar sobre aquella tentación, yo te invito que en ese momento tú cierra tus ojos y haz la oración correspondiente. Padre Santísimo, apártame de mí esto. Tú sabes, Señor, que yo no quiero caer en esa tentación. Y déjame decirte que Dios en su infinita misericordia te va a abrir esos caminos hermosos. En la oración del Padre Nuestro, ¿qué decimos? ¿Sí?
Venga a nosotros tu reino, sí, líbranos del mal, líbranos de todas las tentaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¿Sí? Y déjame decirte, mi hermano, tú que tienes discernimiento y si me estás escuchando, cuántas veces Dios te quita del lugar, te mueve las personas, te hace cualquier cuestión antes de que tú realices, mires, observes algo que vas a hacer. Cuando tenemos programada una salida y de repente por ahí algo nos bloquea y no podemos salir, nos cambiaron. Cuando yo voy a hacer una transacción, a lo mejor económicamente, y tengo todo planeado y de repente se me cae. Dios en su infinita misericordia tiene diferentes maneras de protegerme, pero ahí viene lo triste. El hombre, el ser humano, es necio, terco y testarudo y trata de seguir adelante a pesar de que Jesús te haya hecho ese comunicado para que tú estés en paz. Y es ahí donde esas trampas se fortalecen para el demonio. Y acuérdense que toda persona que está en trampa, que cae en trampa y que sigue en trampa, es persona que está tomado de la mano del demonio. La verdad, discúlpame que te lo diga. Por eso, mis hermanos, la oración es la mejor forma para ir evitando esas tentaciones. Nosotros como seres humanos, y lo tengo que decir muy claramente, en esta cuaresma necesitamos nosotros nuestros 4 medicamentos que siempre he recetado. ¿Sí? La confesión de ley, es que eso no puede faltar. ¿Sí? La oración, como lo mencioné ahorita, nuestro Santo Rosario y nuestra Sagrada Comunión. Son 4 parámetros, 4 medicamentos, si yo los quieres marcar así, que eso va a ayudar a que el cuerpo humano, a que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, se haga a un lado y deje esas trampas que el demonio, y sigamos adelante para la gloria de Dios. Así también ayudamos a Jesús a cargar la cruz. Familia que me está escuchando, si tú en tu casa tienes desgraciadamente esa virtualidad, de vivir experiencias, de tener algunas cosas tristes e inofensivas, cuidado. Vamos a ponerlas en una plataforma, en una mesa y vamos a ver qué es esto. Recuerden que yo siempre lo he dicho, la familia es la mejor fortaleza que Dios toma para poder guiar a ti papá, a ti mamá, a ti hijo. El modelo de María, José y nuestro Señor Jesús es el punto fundamental para que podamos nunca caer en esas tentaciones. El poder hablar, el poder comunicar. Y créeme, mi hermano, cuando tú te fortalezcas y te sigas fortaleciendo en estas citas bíblicas que estamos manejando, va a ser una bendición poder encontrar el significado de cada uno de nosotros. Porque como lo dice nuestro Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. La Sagrada Eucaristía, el sagrado documento de la Biblia y nuestra oración son 3 parámetros que van a fortalecer, van a tener un cimiento tan grande para que no caigas en ese tipo de tentaciones. Y tentaciones puede haber muchas, económicas, visuales, de habla, de personas, porque también las mismas personas son causantes de llevar esas tentaciones. Cuando se te acerca aquel amigo, cuando se te acerca aquella amiga y te incita a hacer algo. Ay, pero si yo siempre lo hago y no me ha pasado nada. Eso es una trampa que el demonio te está poniendo. Porque el día de mañana Dios no lo quiera. Caes y pregúntame si aquella persona que te orientó, que te invitó, que te inculcó y que te llevó a cometer eso, va a estar contigo a tu lado. No, mi hermano. ¿Por qué crees que cada uno busca su salvación? ¿Por qué crees que cada uno busca su tranquilidad? Por eso, mi hermano, yo te aseguro y te recomiendo en el nombre de Dios que cuando tú tengas esa presencia, sientas esa presencia de alguna tentación, simplemente cierra tus ojos, mira al cielo, baja la cabeza y haz tu oración correspondiente para que Jesús actúe y te libre de aquella trampa que el demonio ha puesto en tu vida personal. Regresamos, mis hermanitos, vamos al último corte porque tenemos que hacer nuestra oración e ir concluyendo las tentaciones de nuestro Señor Jesús. Aquí, junto a ti, María, en María Visión Radio. Bendiciones para ti.
Junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. Escuchas María Visión Radio. Porque el Santísimo ha sido siempre en mi vida, siempre me ha acompañado, porque desde joven mi mamá siempre lo visitaba. Entonces yo, saliendo de la escuela secundaria, llegaba a la casa de ustedes, dejaba los libros y me iba a visitar al Santísimo. Entonces pienso que nuestro Señor me fue guiando hasta que llegué aquí a la adoración nocturna. Ahora es tiempo de que toda la humanidad se pudiera doblar de rodillas ante el Señor a pedir perdón, a hacer reparación por todo lo que lo estamos ofendiendo a Él y a su Madre Santísima. Están unos tiempos muy terribles. Tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que creer en Él. Así como a nuestro padre Abraham, que no vio, pero él creyó, él salió al encuentro de lo que nuestro Señor le prometió. Entonces, pues tenemos que ayudar a nuestro Señor y a la Santísima Virgen a ganar almas, pero si estuviéramos diario, aunque sea 15 minutos, cada ser humano ante un sagrario, las cosas cambiaban. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. Junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. Ya regresamos, mis hermanos, más rápido que bonito, como decimos acá en mi tierra. Ay, junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez, aquí en María Visión, una señal de María llevada a nuestro Señor Jesús. Pues desafortunadamente nuestro tiempo se acaba, mis hermanos, y yo quisiera platicarles tantas cosas tan hermosas que Dios nos manifiesta en cada uno de nosotros. En las lecturas del día del domingo, el domingo que acaba de pasar, también hablaron de algo muy importante. Lo voy a comentar, fíjate bien, fíjate bien. Dice la palabra de Dios en la primera lectura, habla de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Noé, que vivía en ese pueblo, en esa comunidad, y que dice la palabra de Dios, Dios le dijo a Noé, construye una barca, en donde él iba a entrar ahí con toda su familia que creyera en él y muchos animales en especies, macho y hembra. Y así empezó a preparar todo eso. A Noé le dijeron que estaban locos. Imagínate cuántas tentaciones logró tener Noé para que no se hiciera esa barca. Le decían que era un loco, le decían que estaba completamente ebrio, que quién era ese loco que construyera, para qué tanto animal. No, hombre, pobre Noé,
Me imagino que ha de haber estado muy aturdido, muy desesperado. ¿Y cuántas veces pudo caer en la tentación? Pero no era una persona de fe. Era una persona que se consagraba a Dios Padre para que pudiéramos descifrar todo lo que tenían, ¿no? Y vino el diluvio, conocemos ese diluvio. También 40 días. Déjame decirte que el número 40 en nuestra Sagrada Eucaristía es un número escatológico, es un número de significado. 40 días de la tentación del desierto, 40 días de la Cuaresma, 40 días de la resurrección, que estuvo 40 días todavía, 40 días del diluvio, 40 años de la guerra de Sodoma y Gomorra. El número 40 escatológicamente es un número que menciona la esperanza, la fe y el fortalecimiento. Fíjate para que tú aprendas todo eso. Mis hermanos, y luego en esa arca, ¿no? Al final, después de 40 días, dice la palabra de Dios que una pequeña paloma se postró en la nave, ahí en la barca, llevando en su piquito una rama de olivo, que indicaba que ya había ciudades, ya había sequedad en algunos lugares. Fue una catástrofe muy grande. Fue cuando Dios Padre se enojó tantísimo con la comunidad, sí, ahí donde vivía Noé, porque el pueblo estaba peor de lo que está ahorita. Y ojo con esto, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el Evangelio que acabamos: arrepiéntense, el reino de Dios está cerca. Y eso nos enseña mucho, mis hermanos, a tener mucho cuidado en lo que hacemos, en lo que decimos. Tenemos que vivir esa fe, esa conversión. Tenemos que agarrar a nuestro Señor Jesús, tomarlo y mirarlo de frente y pedirle que su misericordia sea tan grande. Porque tú, mi hermano, tú, mi hermana, que estás viviendo situaciones, hay situaciones que viven personalmente en su caminar y que desgraciadamente son consecuencias de muchas trampas en las cuales tú caíste. Aquellas personas que están endrogadas económicamente, aquellas personas que tienen una enfermedad muy grande sin haberse cuidado, aquellas personas que perdieron su patrimonio por no hacer caso a lo mejor o por hacerse en unas cuestiones, ¿sí? Y viene a mi mente aquí, desgraciadamente hay muchas tentaciones tan fuertes, cajas de ahorro, existen muchas cosas que roban aquí. Son cosas que ya la gente desafortunadamente busca una manera económica no digna para vivir. Y eso a nosotros, mis hermanos, a todos nosotros cristianos católicos nos perjudica, porque siempre se reflejan en la iglesia. Siempre decimos que la iglesia es un lugar donde existen personas que han sido tocadas por el demonio, donde existen personas que han sido probadas, caídas en la trampa por esas tentaciones. Por eso, mi hermano, yo quiero ir terminando poco a poco mi programa diciéndote que la oración es el mejor mecanismo para que tú puedas vivir esa tranquilidad, para que tú te puedas sentir completamente limpio, fortalecido, sabiendo que esas tentaciones en nuestra palabra personal, en nuestra vida comunitaria, siempre va a tener consecuencias. Dice por ahí algún refrán muy cierto en nuestro pueblo, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. O el que con lobos anda, aullar se enseña. Son grandes refranes de nuestros viejitos, dicen de las Biblias viejitas de nuestros hermanos, pero ¿qué razón tienen? Por eso, mi hermano, en esta Cuaresma trata de vivir como siempre nuestra conversión, la sanación de nuestro corazón, el redimirnos para poder amar a Dios, el decirle a nuestro Señor Jesús: tomo tu barca, Señor, yo estoy dentro de ti, yo tomo tu cruz, Señor, pero acuérdate que tomar la cruz es vivir esos mandamientos para demostrar la realidad que existe en los pueblos hoy en día. Es muy importante que logres entender que las trampas seguirán fluyendo mientras tú no tengas ese fortalecimiento. Por eso bien dice al inicio la palabra de Dios: el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para prepararse, para sentirse purificado, para fortalecerlo. Así yo te invito a ti, mi hermano. No que te vayas al desierto, pero sí que visites al Santísimo, que hagas tu oración personal, que vivas tu Sagrada Eucaristía en tu familia, que se reúnan en familia para poder leer la palabra de Dios. Esas son fortalecimientos que el Espíritu hoy en día da a todos ustedes.
Y si ustedes tienen esa comunión, esa conversión, se van a dar cuenta que van a brillar ustedes como esa luz que tanto Jesús quiere. Y la cruz de Jesús va a ser un poquito más leve. La va a sentir más ligera Jesús porque tú eres parte, como yo siempre lo digo, como ese gran Cirineo, aquel que ayudó a Jesús a cargar esa cruz. Pues yo te invito, mi hermano, a que me acompañes en estos momentos a vivir esta oración, como siempre, personalmente, para que podamos entender. Quiero hacer mi programa alegre, pero pues creo que las condiciones ahorita nos marcan. Tenemos que estar en reposo, tenemos que estar reflexionando la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este caminar que tenemos todos los días. Te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros nos toma de la mano y podemos caminar ese vínculo especial que tenemos con nuestra vida personal. Señor, sabemos que existen muchas trampas en las cuales el demonio está esperando a que nosotros, tú, yo y todos los que nos venimos en sintonía, caigamos desafortunadamente en esa experiencia. Te pedimos de todo corazón que bendigas a todas las comunidades, a todos los hermanos que en estos momentos están viviendo esa trampa que desafortunadamente los están acabando lentamente. Sabiendo de que nuestro Señor Jesús se hace presente en vida y obra en cada una de las necesidades que el pueblo de Dios tiene, para sentirnos fortalecidos en su cuerpo, en su alma, pero sobre todo en el espíritu de amor que cada uno de nosotros tiene cuando miramos y llevamos esa cruz que tanto nos ama. Te pedimos por todos los hermanos que nos sintonizan, por todas las familias, en especial para todos los que me escriben, mis hermanos, para la familia Bogarín, a todos ellos, Dios los bendiga, que Dios los siga fortaleciendo. Para todas las familias de María Visión Radio, para nuestros bienhechores, para todas las personas que con alegría apoyan y siguen apoyando a nuestra gran casa, María Visión. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, por esos enfermos, Señor, que tienen esa necesidad de buscar mucho a Dios. Aquellos enfermos, Señor, que en su palabra, en su mundo espiritual, esa luz la tienen apagada, Señor. Creo que ha llegado el momento de que ellos se arrepientan y se conviertan. Recuerda que los mecanismos para poder vivir esta experiencia están puestas en tus manos, Señor, porque eres tú quien obra con justicia y con verdad. María Santísima, te pedimos de todo corazón, nos llenes de bendición, nos fortalezcas, intercede ante la luz, ese Espíritu Santo que nos ilumina, y tú, María, que tomado de la mano podamos caminar muchos lugares, que esas trampas sean bloqueadas, que esas trampas queden desaparecidas y que esas pruebas que Dios nos pone sean fortalecimiento como Jesús cuando fue al desierto. Perdona, Señor, por todo lo que vivimos, por todo lo que tratamos de hacer para bien, que a veces no nos entregamos en cuerpo y alma. Pero ha llegado el momento, Señor, de poner en tus manos cada uno de nuestros corazones y seas tú quien obre con justicia y con verdad. Por todos los bienhechores, por toda la cadena de María Visión, presencia real de nuestro Señor Jesucristo, por María Visión Radio, para que todas las voces sean escuchadas. Y nos daremos cuenta que ese Jesús que emana en nuestra vida nos ayuda a vivir por medio de la oración, el caminar y el sentirnos fortalecidos ante la presencia divina de aquel Dios que nos ama y que está siempre en nuestros corazones. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanitos, créanme que fue un programa para mí bonito, sencillito. Espero que les haya gustado. Espero que les haya ayudado a reflexionar que esas trampas no tienen que estar en nuestra vida personal. Hay muchas trampas, hay muchas, y seguirán cayendo y seguirán formando. Pero como te dije en mi prédica, deja que el Espíritu Santo quite esa trampa fortalecidas con la oración. Porque la oración nos va a llevar a diferentes caminos y se van a dar cuenta que siempre ahí está a tu lado nuestro Señor Jesús.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un saludo muy especial para todos mis hermanos de María Visión Radio, para todos ustedes. Mi número personal, 287-134-2542. Repito, 287-134-2542. Escríbeme, me va a dar mucho gusto contactarte y platicar tantas cosas bonitas. Y que nos vemos el próximo programa, en el próximo miércoles, como siempre, aquí en Junto a Ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Y recuerda, María Visión Radio, que todas las voces sean escuchadas, porque aquí en María Visión, presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y como dice mi eslogan, y que siga la alabanza. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles, aquí, Junto a Ti, María, con el hermano Toño Jiménez, en María Visión Radio. Bendiciones, muy buenas tardes. Junto a Ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Derechos reservados. María Visión Radio 2024.